Un hombre se desploma en plena calle, delante de 20 personas. Nadie se mueve. Tú tampoco. Y aquí está lo más inquietante. Cuanta más gente hay mirando, menos probable es que alguien actúe. No un poco menos, mucho menos. Parece lo contrario de lo lógico, pero la respuesta real es mucho más extraña, y está demostrada en experimentos reales, una y otra vez, desde hace más de 50 años. A este fenómeno lo llamamos el efecto espectador. ¿Y si te dijera que la razón no tiene nada que ver con que la gente sea fría o indiferente? En 1964, en Nueva York, una joven llamada Kitty Genovese fue atacada cerca de su edificio, de madrugada. Según la cobertura de la época, decenas de vecinos habrían escuchado lo que ocurría desde sus ventanas, y casi nadie intervino ni llamó a la policía a tiempo. Con los años, investigaciones posteriores han matizado bastante esa historia. Probablemente fueron menos testigos de los que se dijo en su momento, y algunos intentaron pedir ayuda. Pero el caso, exagerado o no en sus detalles, encendió una pregunta que sí resultó completamente real. ¿Por qué, rodeados de gente, a veces no actuamos? Dos psicólogos sociales, John Darley y Bill Latané, decidieron no quedarse con la anécdota. Decidieron comprobarlo en un laboratorio, de forma controlada, una y otra vez. En uno de sus experimentos más conocidos, sentaban a una persona sola en una sala, charlando por un sistema de intercomunicador con otros participantes, supuestamente conectados desde habitaciones distintas. En algún momento, uno de esos otros participantes simulaba sufrir una crisis grave, pidiendo ayuda a través del intercomunicador. Cuando la persona creía que era la única que podía escuchar esa llamada de auxilio, casi todos actuaban de inmediato. Salían corriendo a buscar ayuda en segundos. Pero cuando creían que había otras 4 o 5 personas más, escuchando exactamente lo mismo, la respuesta cambiaba por completo. Muchos tardaban mucho más en moverse. Algunos no llegaban a hacerlo en absoluto, dentro del tiempo del experimento. Nada había cambiado en la gravedad de la emergencia. Lo único que cambiaba era cuántas personas más creían que también estaban escuchando. Los mismos investigadores repitieron la idea con un diseño todavía más sencillo, sin ninguna actuación dramática de por medio. Sentaban a los participantes en una sala para rellenar un cuestionario, y mientras lo hacían, dejaban entrar humo por una rejilla de ventilación, poco a poco, hasta que la habitación se llenaba de una neblina claramente visible. Cuando la persona estaba sola en la sala, casi todas salían a avisar en menos de 2 minutos. Cuando había otras 2 personas más, sentadas también rellenando su cuestionario, sin reaccionar de forma exagerada, la mayoría de los participantes ni siquiera se levantaba. Se quedaban ahí, tosiendo, frotándose los ojos, rellenando el cuestionario en una sala cada vez más llena de humo, simplemente porque nadie más parecía alarmado. A esto Darley y Latané lo llamaron difusión de la responsabilidad. Cuando sabes que eres la única persona que puede actuar, toda la responsabilidad cae sobre ti, y eso resulta casi insoportable de ignorar. Pero cuando crees que hay más gente en la misma situación, esa responsabilidad se reparte mentalmente entre todos, y la parte que te queda a ti, sin que lo decidas de forma consciente, se siente mucho más pequeña. ¿Te ha pasado alguna vez, en un grupo de trabajo, esperando a que otra persona hiciera la pregunta incómoda que todos estaban pensando? Eso es exactamente el mismo mecanismo, a una escala mucho más pequeña. Hay una segunda pieza de este rompecabezas, todavía más sutil. Cuando una situación es ambigua, no sabes con certeza si es una emergencia real o no. ¿Ese hombre en la acera se ha desmayado? ¿O simplemente se ha sentado a descansar? ¿Esa pelea es en serio? ¿O es solo una broma pesada entre amigos? En momentos así, tu cerebro busca pistas a su alrededor para decidir cómo interpretar la escena. Y la pista más rápida y más accesible que tienes es el comportamiento de las demás personas presentes. Si miras alrededor y ves a otras 20 personas completamente tranquilas, sin reaccionar, tu cerebro concluye, casi automáticamente, que probablemente no es tan grave. Si fuera grave, razona, alguien ya estaría reaccionando. El problema es que esas otras 20 personas están haciendo exactamente el mismo cálculo al mismo tiempo, mirándote a ti también para confirmar si deberían preocuparse. A esto los psicólogos lo llaman ignorancia colectiva. Un grupo entero de personas, cada una calmando su propia alarma interna, observando la calma aparente de los demás, sin que ninguna de ellas esté realmente calmada por dentro. Es una especie de espejo que se refleja a sí mismo, multiplicando la inacción en lugar de la acción. Y aquí está el giro contraintuitivo más importante de todos. Cuanto más numeroso es el grupo, más fuerte se vuelve esta doble trampa. Más difusión de responsabilidad, porque hay más gente entre la que repartirla. Más ignorancia colectiva, porque hay más caras tranquilas a las que mirar para sentirte tranquilo tú también. Una sola persona presenciando una emergencia, sin nadie más alrededor, suele actuar rápido. 50 personas presenciando la misma emergencia, todas a la vez, pueden terminar sin que actúe ninguna.
No es que 49 personas sean peores que una sola persona. Es que el número en sí mismo cambia las reglas del juego dentro de la cabeza de cada una de ellas, sin que ninguna lo note desde dentro. Hay una razón por la que este mecanismo existe, y probablemente tiene raíces mucho más antiguas que cualquier ciudad moderna. Actuar ante una emergencia casi siempre tiene un coste: tiempo, esfuerzo, a veces incluso riesgo físico. En un grupo pequeño, ese coste se justificaba fácilmente, porque tu ayuda probablemente marcaba la diferencia entre que alguien recibiera auxilio o no. Pero en un grupo grande, ese cálculo cambia. Si hay muchas personas capaces de ayudar, el coste de que tú específicamente actúes, en términos puramente evolutivos, ya no parece tan necesario. Total, hay otras 15 personas que también podrían hacerlo. El cerebro, sin pasar por ningún razonamiento consciente, parece hacer ese cálculo de forma automática, casi instantánea, igual que calcula cualquier otro gasto de energía, comparando el esfuerzo de actuar con la probabilidad de que ya no haga falta. El problema es que ese cálculo asume que las otras 14 personas no están haciendo exactamente el mismo cálculo al mismo tiempo, y normalmente sí lo están haciendo. Este patrón no se queda solo en calles y emergencias médicas. Aparece en reuniones de trabajo, donde todos notan un error evidente en una propuesta, y nadie lo menciona, esperando que algún otro compañero, con más jerarquía o más confianza, lo haga primero. Cuanta más gente haya en esa sala, más fácil resulta convencerte de que tu silencio, en concreto, no cambiará nada. Aparece también en redes sociales, donde miles de personas presencian un comentario de acoso hacia alguien, y casi ninguna responde de forma individual, asumiendo que entre tantos espectadores, seguro que alguien más ya está interviniendo o reportándolo. Internet, de hecho, ha llevado este viejo mecanismo a una escala que Darley y Latané jamás habrían podido imaginar en un laboratorio de los años 60. Antes, el grupo de espectadores tenía un límite físico: la gente que cabía en una calle, en una sala. Hoy, el grupo de espectadores de cualquier situación puede ser literalmente de millones de personas, todas viéndolo al mismo tiempo, y todas, en cierto sentido, esperando que alguna de las otras millones haga algo primero. Piensa en un vídeo en directo donde algo va mal. Miles de personas lo están viendo en ese mismo instante. Cada una de ellas, de forma individual, piensa probablemente lo mismo. Con tanta gente conectada, seguro que alguien ya ha avisado, ya ha llamado, ya ha hecho algo. Y precisamente porque todas piensan lo mismo al mismo tiempo, es perfectamente posible que ninguna lo haga. La pantalla, además, añade una capa más de distancia psicológica. No tienes la cara de las otras personas delante para notar si están reaccionando o no. Solo tienes números, vistas, espectadores conectados, comentarios, y esos números, paradójicamente, refuerzan la misma sensación de que la responsabilidad ya no depende de ti, porque hay demasiadas otras personas en la ecuación. ¿Sabes qué es lo más curioso de toda esta investigación? Saber que existe este efecto es, por sí solo, una de las pocas herramientas que demuestra reducirlo de verdad. Cuando una persona conoce el concepto de difusión de responsabilidad y se encuentra después en una situación ambigua rodeada de gente, es más probable que reconozca el patrón mientras está ocurriendo, en lugar de quedarse atrapada dentro de él sin darse cuenta. Hay incluso una recomendación muy concreta que surge directamente de estos estudios, usada hoy en formación de primeros auxilios. Si necesitas ayuda en medio de una multitud, no grites pidiendo ayuda en general. Señala a una sola persona, mírala directamente y dile algo concreto. Tú, con la chaqueta azul, llama a una ambulancia. En el momento en que conviertes a una sola persona en la única responsable, rompes de golpe tanto la difusión de la responsabilidad como la ignorancia colectiva. Esa persona ya no puede repartir la carga con nadie más, ni mirar alrededor buscando calma en los demás. La responsabilidad, de pronto, vuelve a ser de una sola persona, igual que en aquel experimento donde la gente sí reaccionaba rápido. Esto no significa que la multitud sea cruel ni indiferente por naturaleza. Significa que el simple hecho de estar acompañado, sin que nadie lo decida de forma consciente, reorganiza silenciosamente quién se siente responsable de qué. Las mismas personas que se quedarían paralizadas en grupo, actuando en solitario, probablemente habrían corrido a ayudar sin pensarlo 2 veces. No cambió su carácter, cambió, simplemente, el número de personas a su alrededor. Saber esto cambia cómo deberías mirar tanto a los demás como a ti mismo la próxima vez que presencies algo ambiguo en compañía de otras personas. No preguntes mentalmente si alguien más va a actuar. Pregúntate, directamente, ¿qué pasaría si la única persona presente fueras tú? Pequeño cambio en la pregunta. Gran efecto en si finalmente alguien actúa, o si la situación se queda exactamente igual, multiplicada por todas las personas que decidieron esperar al mismo tiempo, cada una convencida, sin mala intención alguna,
de que su parte de responsabilidad ya era lo bastante pequeña como para no importar. Así que la próxima vez que estés en una calle llena de gente y veas algo que no termina de parecer normal, no busques primero entre la multitud a alguien que parezca estar haciéndose cargo. Pregúntate si esa persona, sin que tú lo sepas todavía, podrías ser tú.